Buenas tardes, mi nombre es Joana María Flores Uribe, soy diseñadora gráfica. Hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento, las personas emprendedoras, ¿cierto? Todas las personas que están realizando un emprendimiento o que ya lo tienen y que de pronto se preguntan por qué mi negocio no está funcionando, qué le hace falta, qué es lo que no sé, a qué le puedo apuntar para hacer mejoras. Entonces esperamos que estos 12 conceptos básicos les sirvan de gran información y que puedan construir en ustedes una base más sólida para que su negocio o su emprendimiento funcione. Vamos a ver primero que todo que un emprendedor todavía no es un negociante, todavía no es una empresa. No quiere decir que porque sea emprendimiento, usted sea ya un empresario. En concepto básico de emprendimiento, considero que un emprendedor es aquella persona que tiene empuje, autogestión, capacidades, cualidades y características fundamentales para empezar a generar una actividad comercial que con el tiempo puede llegar a ser una gran empresa. Saber que un emprendimiento no equivale a ser un empresario, o sea, la persona que tiene un emprendimiento no tiene todavía una empresa. ¿Por qué? Porque para hacer una empresa como tal, primero tienes que tener un buen presupuesto, segundo tienes que tener un excelente conocimiento del negocio, un buen manejo del mismo y a su vez también debe ser un negocio que si ya está tan avanzado, puede generar empleos y al generar empleos también va a entrar en una fase un poquito ya más complicada, comprar máquinas para determinadas actividades y va a tener que realizar una serie de conceptos ya mucho más avanzados que ya no son conceptos de un emprendimiento sino de un empresario. Como todos los empresarios, ya un empresario debe saber mucho sobre su negocio, debe saber cómo funciona, cuál es la contabilidad real del negocio, centavo a centavo, hasta el más mínimo eh, centavo que pueda estar perdiendo, puede causarle con el paso del tiempo un perjuicio y por eso cuando ya eres empresario ya tienes absoluto control sobre la caja menor y sobre la caja mayor, ¿cierto? También tiene, por ejemplo, en algunos casos o en la mayoría de los casos, control absoluto sobre el proceso de producción o el proceso de cocción en caso de los restaurantes o el proceso de envío de una mercancía en el caso de los que son importadores o exportadores. O también tiene que tener incluso conceptos muy claros y muy específicos sobre las leyes y los reglamentos de Cámara de Comercio y de la DIAN. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que el concepto entre emprendedor y empresario no son el mismo, porque un emprendedor apenas está empezando a crear una actividad económica e incluso apenas está empezando a aprender de esa actividad económica, de cómo funciona, de cómo se maneja, de qué se hace, qué no se debe hacer también, mientras que un empresario ya sabe todos estos conceptos, ya los maneja a la perfección y ya tiene una serie de experiencias con respecto al concepto de empresario, ¿cierto? Bueno, entonces para concluir, vamos a entrar a definir todos los conceptos específicos que se deben saber
básicamente para un emprendedor, ¿sí? A partir de ellos puedes crear una base sólida para tu emprendimiento si no lo tienes y lo estás pensando desarrollar, o puedes realizar una serie de mejoras en el negocio a aquellas personas que ya lo tienen. ¿De acuerdo? Como íbamos diciendo, vamos a ver entonces 12 aspectos fundamentales para los emprendedores. Uno de ellos es la personalidad. La personalidad de un emprendedor debe ser una personalidad espontánea, de autogestión, activa, que no le dé pena hablarle a la gente, que no le dé pena dirigirse al público objetivo, al target, como llamamos nosotros los publicistas, que no le dé pena dar o decir la información adecuada y que la dé de una forma correcta, que sepa comunicar al cliente objetivo o al público objetivo la información de una manera adecuada, con carisma, con respeto, con educación, con mucha paciencia, porque hay personas que se impacientan y entonces les da rabia y empiezan a hablarle al cliente mal y entonces el cliente se va a quejar, obviamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener, los emprendedores siempre tenemos que tener una visión más amplia de lo que podemos llegar a ser cuando ese cliente ya esté con nosotros, cuando ese cliente ya haya adquirido nuestro producto, nuestro servicio, ¿cierto? Entonces una personalidad, supongamos, es como cuando tú vas a repartir las hojas de vida para un empleo. Para un empleo tú tienes que tener un perfil definido. Si el perfil tuyo es el perfil de alguien que se quiere quedar simplemente en una oficina, si se quiere quedar en una oficina desarrollando otras actividades, que no le gusta salir a la calle, que no le gusta salir al frente del público a decir o a dar la información que necesita dar, entonces esa persona no va a ser un buen emprendedor. Si es una persona tímida, callada, que le da miedo hablar, esa persona no va a tener la personalidad adecuada para ser un negociante, no va a tener la capacidad de negociar con ese cliente, ¿cierto? Entonces, tener personalidad abierta, amplia, de autogestión, que sea capaz de moverse por todos lados, que sea capaz de gestionar muchas cosas, que si se necesita hacer alguna diligencia sepa hacerla, que si se necesita tener una solución a un problema definido sepa solucionarlo. Eso realmente es un emprendedor. Un emprendedor no es solamente decir yo quiero poner un negocio y lo voy a poner o voy a abrir el negocio y ya, no, así no es. Es la personalidad la que hace que tu negocio dé frutos, porque eso genera las relaciones interpersonales. Y obviamente, pues al principio pensamos que el papá, el tío, el primo, el amigo, el vecino nos van a comprar y resulta que no es así. Muchas veces muchos de ellos nos colaboran, pero también muchos de ellos siempre te están diciendo, ay, te vas a meter en ese negocio. No, ese negocio es pésimo, ese producto no se vende, eso nadie lo quiere, no inviertan en eso que va a perder la platica, ¿cierto? No te pongas a hacer ese negocio, que ese negocio te va a dar pérdidas. Pues obvio, si desde el principio estás generando una actitud negativa frente a todo, pues entonces obviamente el resultado va a ser negativo también. Entonces tienes que tener en cuenta de que no todas las personas que tú piensas que te van a apoyar lo van a hacer exactamente. Entonces, ¿qué vas a necesitar? No solamente depender de las personas que están a tu alrededor, sino ir a buscar más gente, más clientes, más personas que estén dispuestas a ayudarte, no solamente por el hecho de ayudarte, sino por el hecho de que saben que tu producto o tu servicio sí funciona, de que tu producto o tu servicio sí está
dentro de las necesidades que ellos tienen, o que tu producto o servicio sí soluciona todos esos aspectos que ellos necesitan solucionar. Y para eso necesitas una mentalidad amplia, una mentalidad activa que genere algo positivo y, como te digo, no depender solo de los que tienes al lado, porque no todos los que te tienen al lado van a estar contigo en todo. Es como dicen por ahí, muchos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Entonces tienes que tener muy clara la idea de negocio que tienes y tener muy en claro que esa idea de negocio se va a desarrollar paso a paso y tienes que saber cuáles son los pasos fundamentales para desarrollarla. Y el primer paso fundamental es desarrollar una personalidad activa, autogestión, autocontrol también, y muchos otros aspectos fundamentales. Bueno, para cerrar ya el capítulo de la personalidad, vamos a ver que también hay que tener en nuestra personalidad una forma definida de vestir, de hablar, de interpretar las cosas, de dirigirse al cliente, decir buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Juanito de tal, represento tal empresa o vengo de parte de tal empresa, te puedo enseñar mi producto o mi servicio con estas y estas características, siempre dirigiéndose al cliente, mirándolo a los ojos directamente, así como yo te estoy mirando en este momento, directamente a los ojos, y puedes incluso jugar con tu expresión corporal siempre y cuando lo hagas de una manera respetuosa, con carisma y con educación, ¿cierto? Dependiendo obviamente del cliente con el que estés hablando, porque pues si estás hablando con un universitario, pues el universitario te va a recibir así como tú estés, pero para él va a ser mucho mejor alguien que sea así, un poquito más a la parte de él, porque los universitarios andan así más descomplicados. No digamos que vamos a seducir al empresario que es universitario, pero sí vamos a tener un aspecto un poquito más descomplicado cuando hablamos con esos universitarios, cuando hablamos, por ejemplo, con una ama de casa, cuando hablamos con una familia, cuando hablamos con el amigo, con el primo, con el vecino, ¿cierto? Entonces, son dos tipos de presentación personal diferentes. Incluso hay muchas otras. Si vas a hablar con una persona ya de pronto con ideas más locas, más atravesadas, pues no es necesario que te vistas igual que él o que hables igual que él, pero sí por lo menos que estés un poquito más jugando un poquito más con que tu presentación sea agradable para esa persona, ¿cierto? Yo acá en ese momento me estoy dirigiendo a muchas personas en general, eh, y muchas personas son las que van a ver este video, las que lo pueden ver, y por ende pues no me voy a limitar a un solo público específicamente, solo supongamos, no voy a decir solamente de los 30 años a los 45 años, ¿no? Este video lo pueden ver personas mayores de 18 años, no sugerible para niños. ¿Por qué? Porque de pronto el vocabulario, el contexto, la información que voy a dar o que estoy dando, o la forma como me estoy comportando puede no ser la adecuada para un niño menor de 18 o para un joven menor de 18 años. Por eso siempre pongo mis videos lo más posible para mayores de 18. Entonces, todo este tipo de cositas van en la personalidad del cliente, o, o- o de tanto del cliente como del emprendedor, porque tú tienes que analizar qué personalidad tiene el cliente y qué personalidad tienes tú para tratar de hacer como una, un encaje, para engranar
con esa persona, para engranar con ese carisma, con ese aspecto de humanidad que tenemos entre los seres humanos, ¿cierto? Sin faltarle al respeto, sin llegar a ser groseros, ¿cierto? Respondiéndolas de la forma adecuada. Bueno, tenemos que manejar también el aspecto de la ansiedad. No tratar, por ejemplo, que al hablarle al cliente, de pronto a veces nos ponemos muy nerviosos y al ponernos nerviosos entonces nos tensionamos y nos da ansiedad y entonces empezamos con, por ejemplo, supongamos que yo haga esto constantemente o que yo, no sé, haga cierto movimiento con mucha particularidad. Entonces, pues ya eso me está diciendo que estoy nerviosa, que se me están yendo las ideas, que no tengo como la capacidad adecuada para interpretarlas o que no tengo la capacidad adecuada para comunicarlas, ¿cierto? Por eso yo lo hago así despacio, lento, no muy lento tampoco, porque pues entonces ya muy lento dice como que, uy, se va a quedar sin ideas y no va a decir nada. No, tampoco va a ser así. El manejo de la ansiedad, el manejo de los miedos, el manejo de la rabia, todos esos aspectos influyen en el emprendimiento. ¿Listo? Bueno, hasta aquí lo que es el capítulo de la personalidad de un emprendedor. Así que espero que este capítulo te sirva y que los siguientes que vienen adelante, que vienen atrás, perdón, eh, también sean agradables para ti. Así que feliz tarde, los dejo. Bye bye.